Bien, todos ustedes. Es un placer estar aquí en la Facultad de Letras y Comunicación para presentar un libro muy reciente, publicado apenas este año, de título Los que deambulan sin sentido. Y para ello tenemos la fortuna, tenemos el agrado de contar con la presencia del autor, que es Andrés Gutiérrez Villavicencio, él viene desde DF para presentar el libro aquí en la facultad. Y bueno, es muy agradable tener a ustedes los grupos de letras. ¿Hay un grupo aparte que sea de letras? De comunicación, de periodismo, de lingüística. Bueno, estamos entre cuatro, ¿no? Entonces, el grupo de letras y bueno, también con gente que está de aquí, de la facultad. Entonces ahora sí que nos sentimos en confianza para poder entablar un diálogo de literatura. Así que cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan para expresar, conforme vaya avanzando la presentación, pues será bienvenido. Así que, pues sin más, vamos a comenzar con esta presentación. Voy a leer los datos vitales de Andrés Gutiérrez. Bueno, él nació el 30 de noviembre de 1982 en la Ciudad de México, estudió la carrera de Lengua y Literatura Hispánica en la UNAM y después realizó ahí mismo la maestría en Letras Latinoamericanas. Es amante del cine, de la literatura, la música y las artes marciales. Sus temas de estudio son muy variados: el tiempo y la física cuántica, la astronomía y las mitologías mediterráneas, la postmodernidad y las relaciones disfuncionales, la psicología, las matemáticas, que se conjugan e imbrican en sus creaciones artísticas para dar lugar a obras multidisciplinarias. Ha impartido clases de español, literatura, historia y lógica a nivel secundaria y preparatoria. Ha trabajado en la corrección de estilo y en sus ratos libres da clases de artes marciales. También me gustaría comentar algunas de sus publicaciones y publicaciones derivadas de tesis. Bueno, él en mayo del 2007 hace su tesis de licenciatura con el título El tiempo de la física moderna en la obra de Jorge Luis Borges, con mención honorífica. Y su tesis de maestría es El tiempo en Farabeu, que también obtuvo mención honorífica. También en 2010 obtiene una mención honorífica en el concurso de ensayo José Revueltas por el ensayo titulado El tiempo en Farabeu. Publica un ensayo en 2011 de título La teoría elizondiana del antiguo Farabeu o del tiempo visto desde el espejo. De igual manera, en diciembre del 2012 publica en la revista Monolito el ensayo Refutación de la muerte. Y bueno, también es importante conocer las líneas teóricas del autor que hoy nos acompaña y que nos viene a presentar una novela muy interesante, una novela que me parece muy pertinente para la literatura y para entender qué pasa en nuestro mundo actual, qué pasa en las relaciones de Latinoamérica, las relaciones geopolíticas de Latinoamérica con el mundo, entre una de las tantas lecturas que se pueden dar. Y bien, para comenzar la presentación, va a compartirnos algunas de sus impresiones Rogelio Rubio, que seguramente muchos de aquí lo conocen, lo habrán visto, ¿no? En los canales de televisión, en las calles, en los talleres, caminando por ahí, ¿no? Seguramente muchos lo conocerán. Él es egresado de la carrera de Artes Visuales, es ilustrador, tallerista y es mejor conocido por su participación en Megamúsica. Es un fan apasionado y obsesivo de los zombies y uno de los organizadores y creadores de la Zombie Walk o Marcha Zombie, que seguramente también varios hemos sido, participado o sido apoyados por esta marcha. Pues bien, entonces, primero me gustaría pedir un aplauso para el autor que nos acompaña. Y agradecer
agradecer su presencia y bueno, dejamos el micrófono en voz de Rogelio Rubio. Bueno, buenos días chicos, buenos días Andrés, Mar, bueno, sobre el libro de Andrés Villavicencio, los que deambulan sin sentido, me pareció algo muy interesante su libro porque como que cuando lo estás leyendo te sientes pues parte de la historia, ¿no? Sientes que estás viendo la crónica que está en esa historia y aparte pues me ha tocado ver varias películas de zombies que yo he visto muchas que la verdad son muy interesantes y otras que la verdad pues nomás son como así para divertirse, ¿no? Hay como la película las películas de George Romero, La noche de los muertos vivientes, El amanecer de los muertos, están otras películas que son Land of the Dead, también hay autores de otros libros que también son interesantes que muchos yo creo que deben de leer. Uno que es Mac Brooks, que es pues el de la Guerra Mundial Z, que la película es una mala adaptación, pero pues el libro es muy bueno. Esperemos que aquí el señor saque una película o una serie que estaría interesante sobre el libro, porque la verdad, si hablando del libro de los que deambulan sin sentido, es tomar pues un poco de la esencia de los zombies, ¿no? Y transformarla en este hermoso libro que la verdad tiene drama, tiene pues digamos un poco de violencia, tiene pues traiciones, tiene amor, tiene de todo y la verdad es un libro que muchos tienen que leer y aparte si hablamos sobre los virus, hay muchos virus, están pues los más conocidos que ahí los sacaron en los videojuegos de Resident Evil, que fueron el virus T, muchos virus, ya se pierde pues, la idea de qué otros virus habrían, está pues en otras películas que sale el virus de la vaca loca, que ahí toma que al comer la carne de la vaca se hacen pues zombies, ¿no? Muertos vivientes. Y también algo que me gustó de su historia es que ahí retoma también lo que es el vudú. De ahí viene parte de lo que es los zombies. Si vamos por la historia de cómo vino esto de los zombies fue en Haití, que usaba la magia negra, el vudú, y ahí pues se usaba que polvos mágicos y sobre eso la persona se moría, pero a cierto tiempo iban al panteón y sacaban el cuerpo y ahí salía pues un zombie, ¿no? Que más bien no comía carne humana, sino era un sirviente. Y aquí en la historia pues le da como un toque más adorno, más enfocado a la realidad que digamos que está perdón, es que yo creo que es un libro eso de tomar parte de los otros tipos de entrar a la conciencia y que te ataque un zombie es algo diferente. No puedo dar spoilers porque sí estoy así como de queriendo decirles, pero tenía que echarles a perder la historia. Y también, pues hablando de los virus, también hay eso de las posesiones demoníacas que se ven por ahí, que la verdad iba bien la historia y pues, nada que ver, pero sí hay muchas cosas que me han gustado. Y bueno, les voy a leer un poco porque sí me estoy poniendo nervioso. Los zombies han pegado tanto en las películas, videojuegos, cómics y en los libros donde tienen mucha imaginación. El cerebro se imagina esos ambientes, los personajes, los lugares, las armas, la descripción que da el autor hace que la persona se dé la idea de los zombies. El libro de Andrés Villavicencio, se le da la idea de los zombies que solo quieren, la persona que lee el libro solo va a querer leer el libro sin dejarlo, porque la verdad es como volverte un zombie. O sea, yo estuve como 4 días leyendo el libro y no me despegaba de él. De hecho, mi novia me hablaba y me decía, oye, vamos a comer. Y yo, espérame, déjame terminar el libro. Y es como sentirte un zombie, ¿no? Aquí está el maestro Vudú que me dio el libro. Y ya cuando vean el libro van a saber quién es el maestro Vudú, porque sí. Una vez que te dan el libro, sí te sientes como poseído, ¿no? Y tienes ganas de leer.
sin acabar el libro, y la verdad como que te atrapa, te sientes como te sientes como poseído por él, porque la verdad es algo impresionante leer un libro mexicano sobre zombies, porque no me ha tocado leer otro libro que sea de un autor mexicano, porque muchos pues son de Estados Unidos, son ingleses, son europeos, y muchas historias ya están muy usadas y como que ya las han choteado mucho, o sea que ya están muy rebuscadas y ya muchos no les gusta y dicen, pues este libro ya lo mismo que leí antes, pero este es algo diferente y fue lo que me gustó. Y bueno, los verdaderos zombies no son los que están allá afuera buscando comida, sino aquellos que deambulan sin sentido por la vida, sin rumbo ni meta ni convicción alguna. Nosotros somos los zombies. Se vuelve a doctor aquí, Andrés. Y pues eso fue lo que me dijo. Gracias. Muchas gracias, Rogelio. Además también quiero trabajar de tres entonces, ¿verdad? Esta novela, entre tantos beneficios. Y bueno, Rogelio creo que es una palabra muy utilizada para ahora sí que, si se me permite el término, degustar esa literatura, ¿no? Para probarla, para saber el tema, qué profundidad tiene o si el tratamiento es o no novedoso. Creo que él es un muy buen referente porque sin duda aquí en Colima es uno de los pioneros, ¿no? En toda esta temática. Bien, vamos a continuar con la siguiente presentadora, una mujer de casa, es decir, de aquí de la Facultad de Ciencias y Comunicación. Ella es licenciada en Letras Hispanoamericanas, egresada hace 2 años, ¿me parece? Hace 2 años. Ella es escritora, publicó recientemente el libro Besos Impíos, publicado por la editorial Puerta Abierta Editores, y participa activamente en eventos literarios de la Secretaría de Cultura. Pueden verla en las lecturas que se hacen cada mes o que se hacen en semana, y también es fan y conocedora de los no muertos y además de otros seres nocturnos, según dicen. Así que vamos a darle la palabra a Mark Frankel. Hola a todos. Hola, primero. Hola, buenos días a todos. Deambulantes sin sentido. Siempre hay algo de intrigante cuando un nuevo libro sale al ruedo a hablarnos de muertos vivientes. La expectación, el argumento, su trama y desarrollo suponen un reto al gusto de los más conocedores. En medio de este boom zombie, surge por parte de un nacional un título que ha probado con gracia este reto. Un título que aún sin saber del contenido los propios ajenos ubicarían dentro de la temática del cine. Los que deambulan sin sentido. Futuro lector, déjame te advierto que estás por adentrarte a una aventura apocalíptica. No pre y no post. Disfrutarás en primera fila de cómo se orquesta la fiesta para que veas a todos bailar con la no muerta más fea. Presenciarás la historia de un mundo muy parecido a este, en guerra total y sin cuartel. Un futuro tan próximo como posible. Una lucha de poderes donde el patio de Estados Unidos y sus mediáticos habitantes tienen sus páginas de esencial protagonismo. Vas a encontrar, primero que nada, una prosa sencilla y hábil, de ritmo ágil, con ocasionales juegos de la lengua, que ponen en manifiesto el conocimiento sobre la palabra del autor. Segundo, te toparás con una historia desfragmentada, que se va entretejiendo esbozos hasta armar todo un panorama lleno de acción, suspenso, drama justificado, toques de humor y personajes tan variados como llenos de neurosis que solo añaden tensión a su de por sí precario paso por el libro. Andrés Gutiérrez Villavicencio te lleva a un mundo trepidante y lleno de caos, con atmósfera claustrofóbica, desde su principio a un posible fin, en una carrera por supervivencia, en medio de la hostilidad de una guerra ajena y un brote de infectados caníbales, diferentes a los que conocemos, que ha tomado posesión de la superpoblada Ciudad de México. No obstante, no es una típica historia de zombies más. Con escenas bien planteadas, de cuidado quirúrgico y una trama que se complica a la par que la existencia de sus muchos personajes, en los que deambulan sin sentido
descubrirán que el deseo por sobrevivir un día más se convierte en el verdadero protagonista. Los muertos vivientes son el pretexto, los actores secundarios en este drama tan humano que no lo van a creer hasta que lo vean. El autor nos lleva a enfrentar cuchillo en mano lo que significa ser en realidad un zombie, dando a entender que existen diversas maneras de llegar a convertirse en un autómata sin vida, más allá de ser mordido por un cadáver ambulante. Dicho de esta manera, querido lector, te invito a adentrarte de manera consciente en este universo, no sin las debidas precauciones. No te fíes, ni siquiera del título, no sea que te conviertas en un ambulante más. Hace tan solo un par de horas tuvimos el agrado de estar con chicos de bachillerato y fue muy interesante. Andrés nos lo va a comentar más ampliamente. Fue muy interesante la recepción que tuvieron los jóvenes para este tema, y además, sobre todo, para ellos fue muy interesante ver frente a frente a un escritor. Creo que es lo que estaban más sorprendido por el tipo de preguntas que formularon, ¿no?, acerca del arte literario, acerca de los procesos. Pues fue también una prueba más, ¿no?, de que la literatura tiene un poder de convocatoria impresionante por el simple y magnífico hecho de que convoca al diálogo, cosa que cada vez parece ser más complicada a veces entre los seres humanos. Bueno, como a mí hace rato me tocó ser presentador del libro, y este libro personalmente me llamó mucho la atención porque por el mensaje que tiene de trasfondo. Hay que recordar, por ahí me parece que era Wittgenstein, que decía que lo más importante de un texto era lo que no estaba dicho, que lo que estaba dicho o lo que no estaba escrito, algo por el estilo. Entonces, siempre pasar a esa segunda fase de lectura, a esa profundidad, lo que es lo más rico, ¿no? Podríamos tomar el texto como una historia de un ataque bacteriológico por parte de Estados Unidos hacia las grandes urbes de Latinoamérica, ¿no?, incluida México con sus millones de habitantes, y cómo un grupo de personas sobrevive y lucha, ¿no?, por esta sobrevivencia, lucha contra adversidades, contra los millones de zombies que los rodean, y cómo se las ingenian para salir de allí, mientras un grupo de rebeldes en Estados Unidos también alza una batalla, ¿no?, contra el Estado norteamericano. Podríamos leerlo y sería muy interesante, pero si vamos a un trasfondo todavía más, ¿no?, si explotamos el sentido, que es como, vale decir, la carnita de la torta, ¿no?, es lo que nos permite ahora sí interpretar, bueno, ¿y por qué Latinoamérica? ¿Y por qué ubicar una historia de zombies en Latinoamérica, en México? Cuando normalmente estos discursos narrativos o audiovisuales pertenecen a, bueno, principalmente a Estados Unidos, ¿no?, o a países europeos. Entonces, ¿cuál es la razón de ubicarlo, ¿no?, espacialmente, temporalmente en México, en Latinoamérica, en África, es decir, en el sur, que sabemos que son los países o son las regiones más pobres del mundo? Es muy interesante el sentido que Andrés Gutiérrez maneja en el texto. Y las cuestiones del ser humano, cuestiones existenciales, ontológicas, ¿no? Bueno, ¿por qué el ser humano insiste tanto en exterminarse, ¿no?, en autoexterminarse? ¿Cuál lo motiva? Entonces, la pregunta, a final de cuentas, pues, bueno, ¿quiénes son los zombies? ¿O quiénes son los zombies, ¿no? Empieza a ver todo este juego de reflexiones que a mí me parecen extraordinarias. Entonces, para eso me di la tarea de hacer un videíto ahí con algunos fragmentos del libro, y que me gustaría que viéramos ahora.
echan mano de todo su conocimiento armamentista para vencer a su oponente. Armas nucleares, computacionales, bursátiles, químicas. Pero ante la igualdad de condiciones, Estados Unidos decide utilizar su mejor carta, un arma bacteriológica sin precedentes, capaz de convertir a la gente en zombies que pueden servirle de soldados contra Asia. Los lugares de donde obtendrá sus autómatas, África y América Latina, los que deambulan sin sentido, plantea la tesis del zombie como símbolo del hombre posmoderno, ser carente de voluntad, guiado por conciencias externas, consumidor compulsivo, constreñido a vivir al día y a olvidar inmediatamente. Tantos años de civilización los había adormilado. ¿Cuántos trabajarían a conciencia en sus puestos? Nada parecía servir. La mayoría de los materiales de los que estaban hechos las cosas eran frágiles y endebles, hechas para durar poco. Desde ahí observaron el ir y venir sin sentido de quienes unas horas antes todavía se podían considerar seres humanos, pero que ahora no eran más que impulsos salvajes. Los que deambulan sin sentido plantean la tesis del zombie como símbolo del hombre posmoderno, ser carente de voluntad, guiado por conciencias externas, consumidor compulsivo, constreñido a vivir al día y a olvidar inmediatamente. Andrés Gutiérrez Villavicencio, que nos va a dar todas sus impresiones y nos va a platicar un poco más de este libro, nos va a responder dudas, inquietudes y bueno, y nos va a emocionar también con sus palabras, estoy seguro. Así que damos la palabra a Andrés Gutiérrez. Buenos días.
propio decidieron estar aquí, de los que quieren saltarse unas clases y me pidieron que alargara la presentación lo más que pudiera. Bueno, haré lo que se puede y al final se me hacen muchas preguntas, esto puede fluir mucho mejor y nos quedamos aquí esta noche, ¿no? Y ya voy a dar clases hoy. Ahorita que escucho las pláticas de Rogelio, de Miguel, de Mar, me doy cuenta de la tendencia que tiene, de lo que más les llama la atención y bueno, me da mucho gusto, ¿no? Darme cuenta de que eso que yo quería dar a entender, pues sí fue transmitido y esa es una de las cosas que más nos agrada cuando escribimos algo, ¿no? Porque nos entiendan. Creo que todo escrito es un intento de comunicación. Nadie escribe para sí. Un propio escritor decía que yo solo escribo cuando tengo ganas de leerme, ¿no? Eso es una postura egocéntrica que yo no creo que sea común. En realidad todos escribimos para dar a conocer nuestro punto de vista sobre algo, para darle al público unos ojos diferentes para ver el mundo. Entonces, bueno, me traje un pequeño escrito, me voy a brincar unas partes y voy a hacer algunas digresiones, un poco tomando como guía las lecturas de mis compañeros, colegas, amigos. Bueno, como todos ustedes saben, un libro puede leerse de infinidad de maneras, tantas como lectores pasan sus ojos y sus reflexiones a través de sus páginas. Hay quien pensaría que esto se podría resolver si el escritor nos dejara de algún lado algo escrito o nos aclarara qué quiso decir con cada pasaje de su obra. Pero hay otros que opinan que eso le quitaría gran parte de la magia del arte. Por ello, hay algunos escritores a quienes no les gusta revelar los secretos de sus creaciones, como Rulfo, que prefería ver los textos de otros escritores, pero nunca de los suyos. Esta postura, evidentemente, los envuelve en un manto de misterio impenetrable, que provoca, por supuesto, que los estudiosos de la literatura se peleen por los siglos de los siglos intentando dilucidar lo que quiso decir el escritor con tal o cual sentencia. Hasta la fecha aún no sabemos por qué Cervantes no quiere acordarse de ese lugar de la Mancha, y hay mucha gente que se le van a los sesos, ya siempre que se entera tratando de ver por qué no quiere. Y de eso se trata, ¿no? Esta cuestión de la crítica, cada quien da un punto de vista y dice, bueno, yo creo que quiso decir esto. Y pocas veces los escritores nos dicen, bueno, cuáles fueron sus guías, cuáles fueron sus motivaciones. Hay algunos textos, me acuerdo de Edgar Allan Poe, por ejemplo, tiene uno que lee de la composición o algo así, en el que habla cómo fue escribiendo el poema del cuervo, ¿no? De Raven. Esos son como los pequeños secretos que de pronto revelan por ahí. Mi intención hoy, aquí, no es la de decirles cómo deben leer este libro, nadie puede hacerlo, ni decirles si es bueno por tal o cual motivo. Únicamente deseo hablarles un poco acerca de la construcción de la novela, de qué pasaba por mi mente cuando lo estaba construyendo, qué cosas me sirvieron de basamento para escribir esta historia, y alguna cosa de lectura que les pueda servir en algún modo, con un punto de vista acerca de este tema. Primero que nada, quiero confesar que esta novela fue un experimento para mí. Desde el principio decidí que este libro sería mi prueba de fuego para aprender a construir una novela. Hasta ese entonces solo he escrito cuentos y poesía. Quería explorar aguas profundas. Como no quería echar a perder un tema que me apasionara, decidí que iba a escribir un libro al estilo de los bestsellers, aunque paradójicamente el mío no se veía como tal. El chiste era soltar los dedos para agarrar práctica y escribir mejor. Entonces, buscando tema, salió a colación el de los zombies, y decidí que ese será bueno para pegar el estilo. Total, si los echaba a perder no había problema. Los zombies por su propia naturaleza son seres que ya están echados a perder. Así que supuse que no había problema con eso. Yo era una de mis inquietudes principales, así que me lancé con toda la ligereza de ánimo a trabajar en este proyecto. Sin embargo, no quería que fuera un bestseller del montón. Quería redefinir el concepto y hacer algo un poco más elaborado que eso. Partí de la premisa de que no por ser un libro de fácil lectura debía ser pobre. Debía esforzarme por hacer algo menos. Tenía varias cosas claras al escribir esto. Uno, debía ser una obra que rodeara a muchas otras obras de zombies, para que los fans del género se regodearan buscando parecidos, fuentes y demás. Así fue que me chuté cerca de 60 películas, 40 libros, 5 videojuegos alusivos al tema, tomé nota y fui intercalando a lo largo de la narración cada una de esas cosas que fui sacando. Les menciono por ahí
un ejemplillo, ¿no? Más o menos vayan sintiendo cuál es el tono de la novela, ¿no? Esos dos son pasajeritos, ¿no? Bien. Y pensar que las cosas que el hombre se ha imaginado para el día de su aniquilación, dijo Ibis, Lorenzo se recargó en Catalina y esbozó una sonrisa antes de hablar. Meteoritos, alienígenas, trífidos, vampiros, Loki, la raza de Shiva, y todo para que al final el honor de aniquilarnos sea para unos putos zombies, unos muertos andantes que carecen de emociones y sentido del humor. ¿Y por qué dices con tanta certeza que son zombies? ¿No te parece que es muy pronto para nombrarlos así? ¿Todavía no conocemos bien esa enfermedad? Preguntó Ada. Pues a mí me parece que todo aquel que se levanta después de muerto se le puede llamar con justa razón zombie. No digas eso, Lorenzo, me interrumpió Mónica. Son cosas del diablo y supercherías que Dios no aprobaría. A mí me parece que la Biblia está repleta de zombies. Ahí tienes a Lázaro, que se levantó el tercer día de haber muerto. La hija de Jairo, que no. Vamos, hasta el mismísimo Jesús, el zombie más famoso de la historia. No se acerque, que Él es Dios. Mónica levantó la voz. Encarnado en un hombre que murió y luego resucitó. Él es un zombie se come a los humanos. ¿Como estos que no tienen rodeos? Sí, respondió inmediatamente Mónica. Entonces ya reconociste que los que están afuera sí son zombies. Pues eso sí, Cristo no. Los demás comensales tenían la atención puesta en la plática. Lo que sí te puedo asegurar es que esto es el castigo divino por los pecados del hombre. Esta es muy mucho, se nota, ¿no? Mónica se sentía molesta por los comentarios de Lorenzo, pero quería zanjar el asunto de la mejor manera posible. Le disgustaba entrar en discusiones con la gente. A mí me parece que Dios no tiene nada que ver con esto. La enfermedad debió ser fabricada en algún laboratorio farmacéutico como para Pri o Marcus, intervino Ada. Para mí, que fue un ataque alienígena para acabar con el ser humano, comentó Miriam, no son de broma. Los demás vieron por la ocurrencia y otros lanzaron hipótesis descabelladas, una tras otra, en parte para molestar a Mónica, en parte por diversión. Y aquí no estoy casi resumo la trama de varias películas y novelas de zombies, ¿no? El desarrollo malogrado de una nueva técnica de resucitación, un herbicida lanzado por el gobierno mexicano para exterminar los cultivos no permitidos de marihuana, un depósito de basura tóxica en el que comenzaron a tirar muertos, y se contaminó en algo radioactivo que los resucitó e hizo violentos, un experimento genético para crear soldados baratos, la mordida de un mono que infectó a algún incauto, vacas locas, alimentos transgénicos. Bueno, por ahí más o menos se va sintiendo, ¿no? Como la intertextualidad es una cuestión crucial en esta novela. A mí me gusta que la narrativa de la posmodernidad se puede caracterizar un poco como con este collage, una especie de ensalada de muchas cosas. Si han leído, por ejemplo, Boquitas Pintadas, si han leído El beso de la mujer araña, si han leído Los detectives salvajes, o incluso la inaugural Rayuela, pueden entender a qué me refiero, ¿no? La novela es un género bastardo. Puedes meter en la novela lo que quieras. Cuento, nota periodística, poema, reflexiones filosóficas. En la novela puede contener todo eso y aguanta. Y la novela actual abunda en este tipo de ejemplos. Creo que la tendencia es hacia la mezcla. Yo le llamo la entropía, como este postulado de la termodinámica que dice que todo en un sistema tiende al desorden. Entonces todo al principio estaba muy ordenado. Pero pongámonos a pensar. Antes uno podía decir, sí, yo soy mexicano, yo soy de Estados Unidos, muy fácilmente. Pero ahora con este opción de freelance y de los viajes que se realizan con mayor velocidad a cada momento, las personas cada vez viajan más, se quedan mucho tiempo en un lugar, luego a otro, luego que cada vez no están casados con un país en particular. Empiezan a ser ciudadanos del mundo. Néstor García Landini, que es él, pone un experimento en una caja donde pone varias banderas del mundo, las hace con azúcar, las banderas, y mete unas hormigas. Entonces, estas hormigas, conforme avanzan dentro de las banderas, las van desdibujando. Eso es una metáfora de lo que ocurre ahora, cómo todo se va desdibujando y se va haciendo con un sistema entrópico, cada vez más desordenado. Eso ocurre no solo en la literatura. Si nosotros nos fijamos, las tecnologías de ahora permiten cada vez más lograr este tipo de collage, ¿no?
Vemos en el internet, por ejemplo, en Facebook, toma una misma imagen y la pone en diferentes contextos, le cambian las letras, le cambian los diálogos y es otra cosa, ¿no? Es famosa esta de Batman afectando a Robin, ¿no? Robin diciendo, sí, el meme de Batman y Robin, ¿no? Y lo ocupan para todo, ¿no? Que si para el IVA, que si para diferentes hombres y mujeres, que si los impuestos, para todo lo que sea, ¿no? Entonces todos esos memes son el mismo dibujo que está colocado en diferentes contextos para significar distintas cosas. Es decir, la resituacionalización del objeto hace que cambie su significación. No es lo mismo un objeto que yo pongo en el contexto A que aquel que cambio y lo pongo en el contexto B. Entonces, lo que se hace ahora es esta amalgama de géneros, esta amalgama de temas, cada vez son más interdisciplinarios. Y en esta novela yo quería hacer ver eso, y por eso hice mucha interdisciplinaridad, mucha intertextualidad con otros textos. No solo de zombies, claro, los zombies es como un fundamento crucial del tipo de zombies. Pero también ocupé libros de distintas latitudes y distintos tiempos para hacer notar esta cuestión de cómo el ser humano ahora vive en la variación total, ¿no? Voy a poner un ejemplo de eso. Por ejemplo, las escenas de acción también tienen cierta significación dependiendo de qué quiera yo decir, es lo único de influencia distinta. Por ejemplo, en este se va a morir cierto personaje que cumple un papel análogo al que realiza Patroclo en la Ilíada. Entonces, el modo de narrar en ese momento comienza a asemejarse a la Ilíada. Entonces, aquí va. Dice: el sol alcanzó la mitad de los cielos. Por igual, unos y otros tiraron y combatieron con fuerza. Derek ordenó a Claudio disparar a aquellos que se acercaran a una distancia peligrosa. Claudio, tembloroso, acertaba uno de cada 3 tiros, mientras que los otros 2 se desperdiciaban en insensibles pechos. En el epicentro del combate, Lorenzo atacó a los zombies. 3 veces se lanzó al ataque y 3 veces mató a varios de ellos. Su fuerza, aunque exigua, respondía como la de un héroe ante la amenaza de morir devorado. Sin embargo, Benito ya no cubría su espalda, pues estaba en apuros, y el cuerpo de César yacía a sus pies ya sin vida. Quedaba él en medio del caos. Uno de ellos, furibundo, se le puso detrás y al morderle la nuca turbó sus ojos. Cayó de sus manos su acero afilado y perdieron su fuerza sus miembros. Un vástago de la muerte mordió sus dedos hasta arrancarle el pulgar. Otro más, al verlo retroceder, usó sus garras para arrancar su coraza y morderle el diente con afilados colmillos. Cayó Lorenzo, ya sordo al dolor y a la lucha, pensando que su Catalina lo estaría esperando en vano y lloraría su muerte como si llora la mano que muere en la guerra, después de una dura batalla. La quería alcanzar con sus ojos, pero el mundo ya solo le llegaba un leve rumor, como el de la brisa del mar, difusa y tímida, apenas audible, apenas visible. Ya no sentía a sus captores devorando sus entrañas, robándole sus chistes y su carisma a entidades. Ya no sintió su cuerpo desmembrándose como un tormento mongol, y tampoco a él llegando tarde en su ayuda, tratando de recuperar lo poco que había de su cuerpo, convertido en un rompecabezas de piezas faltantes, ausente de vida. Acá se puede sentir la escena en la que Patroclo es asesinado por Poseidón y otros 3 troyanos, ¿no? Ese es el tipo de influencia que tiene el libro. Y bueno, tras una larga investigación acerca de estos inverosímiles muertos hambrientos, me di cuenta de que el tema del zombie era muy abordado a partir de la segunda mitad del siglo XX. La pregunta era ¿por qué? ¿A qué fiebre obedecía tal proliferación de obras acerca de un tema tan poco creíble? Porque déjame decirles que se me hace difícil justificar la idea del zombie. Le pedí a mi prima que me ayudara con el perfil médico y los diagnósticos diferenciales de los zombies para hacerlos más creíbles. Créanme que fue difícil crearlo. Lo hizo lo más apegado a la medicina que pudo, pero eso de que un muerto se levante y que ande y nada lo detiene excepto la destrucción de su cerebro está muy complejo. Pónganse a pensar un momento en ellos. Ya no les funciona ningún órgano vital, o sea, que traen todas sus vísceras de asco. Solo les sirven por ahí 2 neuronas medio mal acomodadas, como que haciéndoles cortocircuito, una para moverse precariamente y la otra para buscar comida. La pregunta obvia es, ¿y por qué quieren comer si ya no les sirve el estómago? ¿Para qué comen? ¿A dónde se les va? Se les pasa directo por el tracto digestivo y luego ¿a dónde va?
Toda esa serie de preguntas me llevaron a pensar que el zombie no era un ente de existencia plena en el mundo, sino más bien un símbolo. Había aceptado. El zombie era el símbolo de esta época. Fue entonces que mi visión acerca de esta obra se puso interesante. Sin proponerlo, y con un tema que de verdad me importaba, el hombre actual. Esta novela no es una novela acerca del fin del siglo, tampoco de la humanidad, es más exactamente un libro que habla acerca del fin de lo humano, entendido en su sentido renacentista, ilustrado. Ahí tenemos a Da Vinci y a Diderot. Por ejemplo, para quien lo humano implica bondad, sensibilidad, compasión, solidaridad, no en vano decimos que alguien que ayuda al prójimo y al necesitado es muy humano. Este concepto, legado de la modernidad, tiene sentido en una sociedad que necesita de la cohesión de sus integrantes para fortalecerse. Tiene sentido cuando hay un Estado que busca proteger a sus ciudadanos. Pero tiene pertinencia en un mundo como el actual. Lo humano ha dejado de ser todo esto de lo que venimos hablando. El humano ahora está representado por el zombie. Aquí no solo vemos a humanos defendiéndose de los ataques de los zombies, sino también, en caso contrario, a los zombies defendiéndose de los humanos. Aquí este es un fragmentito que puede ser ilustrador. Este es Derek, es uno de los seres humanos que está aniquilando a los zombies, ¿no? Para que, como si fuera desbrozando pasta. A la tercera patada, el cerrojo se dio y Derek entró al último condominio de ese edificio. Un gemido de sorpresa lo esperaba del otro lado de ese raro tratado. Rápidamente dirigió su cuchillo de caza a las cuatro esquinas, a la espera de un ataque enemigo. En su lugar, vislumbró al fondo del descanso dos salvajes formando un ovillo, abrazados el uno al otro, gritando de miedo. Derek intuyó que una era madre de la otra, por la forma protectora en que la abrazaba. Le chocaba encontrarse esas escenas, cada vez eran más frecuentes. Matar a dos algonas que se escondían de él era más difícil que descuartizar a uno violento, pero él se estaba acostumbrando. Dentro de los edificios era más común encontrarse a los gules que tenían miedo a salir. Atacaban la puerta con muebles, pero no eran suficientes para frenar a él, que ya había aprendido a entrar también por las ventanas. El cuchillo en alto se aproximó, sigiloso, a las dos figuras temblantes. Con sorpresa divisó el rostro de la madre bañada en lágrimas. Sollozaba como si fuera una roca a punto de cuartearse, con un sonido áspero y seco, pero profundo e involuntario como el llanto que sale del fondo de una grieta. A un metro de ella se inclinó para atacarlas. La mujer, amenazada, desprendió su brazo del cabello de la niña y lo extendió al frente, implorándole que no se acercara más. En su rostro, de enjutas facciones, leyó el terror de la muerte. Vio en sus ojos el reflejo de su propia cara y se dio cuenta de que él era el emisario de la muerte, si no es que la muerte misma, también un cuchillo siniestro. Antes de que recurriera a la concentración, la mujer, a su amiga, movió el brazo de un lado a otro, como quien quiere desvanecer una ilusión. Lo siento, pero no soy una ilusión. Soy lo más real que verán antes de morir, pensó él. Con un movimiento rápido apartó el brazo de la mujer y le cercenó la cabeza. La niña, al sentir el cuerpo sin vida de su madre, lo miró con desesperación. Le mostró los dientes blanquecinos que tenían carne en la piel, pero él, hábil en la masacre, la puso a su merced de un golpe y un tanto. Esto es contrario a lo que nos tienen acostumbrados a ver en Hollywood, ¿no? En Hollywood siempre el zombie es el sinónimo del terrorista, es el sinónimo del que nos hostiga, del que busca destruirnos y aniquilarnos. Aquí es el ser humano que está aniquilando a los diferentes, a los que están enfermos. Es el ser humano que está destruyendo a lo que es diferente de él, pero también a lo que es igual que él, los mismos hombres. Cada época crea sus propios monstruos. Algunos de ellos, mitológicos y legendarios, no son sino la concreción de estado de su pueblo. El Minotauro, por ejemplo, representa las consecuencias nefastas de un gobierno corrupto, pues es el castigo que Poseidón le impone a Minos por intentar engañarlo y sacrificarlo todo que no fue indicado para él. El romanticismo, periodo que enaltecía el inconsciente humano, las noches de sus criaturas, los sueños de sus demonios, la magia, el inexplicable, los sentimientos ardientes, las pasiones desbordadas, creó las figuras del hombre lobo y el vampiro tal como las conocemos ahora. Anteriormente ambos tenían otras connotaciones y atributos, pero el romanticismo adquiere la forma que prevalece hasta ahora. El desecho de noche, instintos y animalidad. El siglo XX, por su parte, tiene dos creaciones míticas, el robot y el zombie, cuyo enfoque nos da un tono constitutivo de la modernidad, el robot, y la posmodernidad, el zombie.
mientras que Jules Verne, el positivista, se maravilla de la posibilidad de delegar el trabajo humano a las máquinas, Ray Bradbury nos señala el potencial peligro que esto entraña. Algo similar ocurre con el zombie. En un principio, parte de la tradición haitiana que lo consigue como un muerto, que por arte de magia negra puede moverse de nuevo para obedecer los propósitos de un mismo de Newburgh. Como sucede en la película I Walk with a Zombie de Jasper Block, que es de las más recomendables, es esta primera etapa del cine zombie, todavía en blanco y negro, en la que el zombie no es alguien que se devora a los otros, sino que es una persona que se levanta de la tumba para obedecer a un maestro vudú. Esa es la primera etapa. La segunda etapa de los zombies empieza a estar interesante para nosotros, porque es la de George Romero, ¿no? La que me ocurre con La Noche de los Muertos Vivientes, que ya nos lo que vio, y en la cual los zombies, que nunca nos llaman zombies en esta película, pero bueno, nosotros ya lo que somos como zombies, los identificamos como tal porque ya se comen la carne humana, ¿no? Y es como la rana contagiosa, ¿no? Te muerde y te convierte de su mano, ¿no? Entonces, es esa la dinámica constructiva de la temática zombie. Y hay una tercera oleada que yo he visto que comienza con el cine de Danny Boyle, con El Terrible, ¿no? Y 8 días después, en el cual estos zombies dejan de ser los zombies buena onda que caminan, son buena onda porque te dejan correr, ¿no? Estos de Danny Boyle no, estos están enfermos de ira, ¿no? Y entonces estos te corretean, no corretean, te mueren, se te avientan con verdaderas pestes. Esa es justamente la época que estamos viviendo, ¿no? Dejan de ser los zombies buena onda que te dan chance y se convierten en los zombies objetos, ¿no? Que Danny Boyle, ¿no? Incluso en videojuegos como Resident Evil, ¿no? Que hay estos zombies que van caminando, disparan, no le das, no te da tiempo, ¿no? Y esto deja de ser cierto conforme pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque la misma sociedad crea monstruos que se parecen a esa sociedad que los engendra. Entonces el zombie de ahora es un zombie lleno de ira, porque toda la sociedad que crea los zombies está llena de ira contra la misma sociedad. La proliferación de historias de zombies a partir de la segunda mitad del siglo XX, aquí concluyo, nos habla de la importancia de este personaje en la época actual. A pesar de su reciente aparición, compite en popularidad con el seductor vampiro y ya ha desbancado del podio al hombre lobo. Y es como el vampiro es un enfoque aristocrático de monstruo, ¿no? El vampiro es aristocracia, porque él tiene su castillo, de un culto, vive cientos de años, y es seductor, ¿no? Las mujeres son conquistadas por su mirada, por su hipnótica manera de hablar. El zombie, en cambio, representa el proletariado, es la masa informe, esa que es la masa no pensante. Y en esta época de sobrepoblación humana nos queda como anillo al dedo, ¿no? ¿Por qué sentirse identificados con un ser que poco tiene nada humano, preguntarían algunos? La respuesta es sencilla, porque no hay nada más humano que un zombie. Este ser representa los valores modernos del ser humano. ¿Por qué nos gustan las historias de zombies entonces, si nos muestran una faceta humana que no nos gusta, que no queremos conocer, y de la que a simple vista nos sentimos tan lejanos? Porque queremos ser nosotros, los sobrevivientes, aquellos que no son adaptados por la manada de zombies, que nos permite decirnos la mayor parte de la humanidad que no ha sabido gobernar, mientras que nosotros seríamos, como por arte de magia, los que construyen un nuevo mundo. En el fondo de esta noción está el síntoma del malestar por la sobrepoblación. El zombie nos da la oportunidad perfecta de matar a nuestros semejantes con justificación. Bajo ninguna otra circunstancia sería permitido hacerlo. Los credos ideológicos prevalentes de la sociedad prohíben matar a nuestros semejantes. Pero ¿qué pasa si aquellos a quienes matamos ya no son nuestros semejantes? Entonces podemos ser juez y parte durante el juicio final y decidir quién vive y quién muere. Podemos usurpar el papel de los dioses. Podemos ser, entonces, tan egoístas como queramos, porque de nuestras decisiones dependería la poca humanidad restante. Paradójicamente, no hay nada más posmoderno que eso. Gracias. Yo quisiera responder que me llevó un año, pero siendo realista me llevó toda la vida. Porque un libro no es la comprensión de sentarte a escribir ya, sino que es como todas tus lecturas previas, todo lo que estudiaste detrás, y eso se plasma en esto. Entonces, un libro es como el resumen de tu vida y de tus conocimientos hasta ese momento, ¿no? Entonces creo que decir que un año es injusto para todo lo que hay detrás de él. Pero sí, me llevó un año más o menos.
Sí, es una cuestión genérica. Finalmente creo que la cuestión del capitalismo como un problema, yo creo que hay un problema sistémico, ¿no? Como que el mismo capitalismo nos ha orillado a lo que estamos viviendo ahora. Es decir, la base del capitalismo está un poco en producir más, en crear más, en el desarrollo económico, y esa cuestión del crecimiento cuantitativo no se puede mantener indefinidamente. ¿Qué pasa? ¿No? El capitalismo pasa por varias etapas que van midiéndole el pulso también a cómo debe evolucionar. Al principio te crean el sueño americano de que debes tener tu carro, tu casa, debes tener tu familia, tu perrito para sacarlo a pasear los domingos. Y ese es el sueño, ¿no? El sueño de casarte y tener una familia feliz. Pero una vez que la mayor parte de las familias clientes adquieren eso y tienen eso, ¿qué pasa? Las empresas dejarían de vender cosas porque todos tenemos lo necesario para ser felices. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes crear un sistema en el cual, más bien debes evolucionar ese sistema a algo en el cual los productos tengan una caducidad. Tanto una caducidad, dos tipos de caducidad. La caducidad percibida, que es, por ejemplo, yo tengo un celular y de pronto el año que viene ya seré viejito. Entonces dicen, no, pues es que tienes que cambiarlo. Esa es la computadora, ¿no? Igual tú la persona dice, no, es que ya los modelos de ahora ya son como más aerodinámicos, ya se le ve las lucecitas, o de pronto se le ve lo que sea, inventan algo para decir, bueno, tienes que cambiarlo, ¿no? Esa es la caducidad apariencial, ¿no? De percepción. Y la caducidad intrínseca del objeto, cada vez lo haces más corriente, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las navajas de afeitar de antes, como duraban, ¿no? Yo pasaba el afilador y lo afilabas y seguían usando la misma navaja. Ahora que una Gillette que dura 3, 4 usos y ya de un día no puedes cortar con esto, ¿no? Entonces, ¿por qué esa caducidad de los objetos? Porque te necesitan mantenerte comprando. ¿Y eso qué? Eso le da en la torre al medio ambiente. Porque te hace partícipe de un sistema caníbal, erosionador, que se está comiendo el planeta para satisfacer necesidades que ni siquiera teníamos. En realidad, cuando comienza la historia del celular, por ejemplo, no estábamos en el celular para encontrarnos en la plaza, decimos, bueno, nos vemos ahí, bueno, no esperaba, tener la paciencia, ¿no? Ahora llegas a la plaza y dices, ¿y dónde estás? Bueno, pues ya me he quedado de verse ahí, ¿para qué le paso un mensaje? No, o sea, era innecesario, ya he quedado de verse. Y dice, bueno, ¿por qué necesita la conexión a internet del teléfono? Bueno, pues por lo mismo, ¿no? Porque es que desde aquí puedo revisar mi Facebook. ¿Y qué pasa si en Facebook no actualizo mi estado cada media hora? Me van a decir que me desaparecí de la tierra, que por quién estaba, ¿no? Tengo que estar reportándome vía redes sociales para decir qué estoy haciendo. Eso, esa inmediatez de la información es también una cuestión impuesta. Y es una cuestión sistémica. Entonces creo yo que en parte el colapso del capitalismo tal vez tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y sí, todas esas ideas que tú comentas fueron como eclosionador de, ¿no? Ver cómo la gente se comporta como zombies, como en este video que la imagen que encontró Miguel es apabullante, ¿no? De pronto te puede dar risa, pero piensa estar ahí, el terror que se ha de sentirse la señora que está siendo pisada por todos ellos, nadie le ayuda a levantarse, nadie le ayuda a levantarse. ¿No? Ese es el egoísmo al cual me estoy refiriendo en la novela. El egoísmo puro. Además, siempre el discurso es como bien dice Rogelio, es una cuestión de hegemonía de discurso, ¿no? Todo lo que nos llega, vamos al cine, el 90 y tantos % de las películas que vemos, ¿de dónde vienen? ¿Cuántas veces al año destruyen la Estatua de la Libertad, el Empire State, el edificio Chrysler? ¿Cuántas veces al año lo destruyen en el cine? O sea, ya estamos acostumbrados a ver eso. Nunca hemos visto en la vida, bueno, yo no, hemos visto en la vida esos monumentos, la Casa Blanca, ¿no? Y ya todos lo han destruido. Es la cuestión del
aquí está el imperio y desde aquí se está realizando el discurso. Siempre es Estados Unidos y el discurso del imperio tiene que legitimarse para poder mantenerse en el poder. ¿Cómo lo hace? Creando enemigos ficticios como los terroristas, ¿no? ¿Cuáles son los terroristas? Los de Medio Oriente. Entonces ya cada que sale un árabe dices, no, pues este es terrorista, le trae bombas ahí en su camisa, no lo dejen pasar. Se tienen que crear enemigos. ¿Para qué? Para que tú busques ser aliado del imperio y sientas que lo que está haciendo, que las guerras santas que promueve, que las guerras democráticas que promueve, que las bombas quirúrgicamente lanzadas sobre los objetivos bélicos, de los cuales de cada 6, una cae en un objetivo militar y otras 5 ciudades, ¿no? Mercados y demás, que eso está bien. Nos hacen creer que eso está bien, y eso es lo que a mí me cae gordo. Estados Unidos tiene ese discurso, es el discurso que tiene cualquier imperio mientras está gobernando. O sea, lo mismo, si estudiamos características del imperio romano, nos cotejamos con Estados Unidos, tienen elementos muy similares. Por ejemplo, los romanos, a diferencia de los griegos, no hacían una filosofía especulativa como los griegos, no era una filosofía más práctica, no sé, ¿cómo me salgo? Mira cómo me salgo, ¿no? Son muy supersticiosos, ¿no? Que se abrazan, que se obligan, que se ayudan de las carreras, no sé qué. Y Estados Unidos es justo un país de ese tipo, ¿no? Donde la practicidad tiene una importancia capital, donde la superstición está a la orden del día, donde todos viven atemorizados, porque su gobierno nos mantiene atemorizados. ¿Para qué? Para quitar la libertad a cambio de la seguridad. La doctrina del terror, justamente esa es la idea. Y todo el discurso que nos llega tiene su centro en Estados Unidos. La literatura de zombies, por ejemplo, casi siempre parte de ahí. La idea es que, bueno, ¿qué pasaría? No en el centro del poder. ¿Qué pasa si aquí en México, con la tecnología que tenemos y la idiosincrasia que nos domina, nos llegan los zombies? ¿Qué haríamos? Esa es lo que se plantea en la novela, ¿no? Es decir, nosotros desde Latinoamérica, como sojuzgados, como colonia satelital de Estados Unidos, ¿cómo lo vivimos? Es como un poco el discurso de los vencidos, de los que estamos abajo, de los que somos tercermundistas, repúblicas bananeras, como lo quieran llamar. No se desarrolla como las historias en Estados Unidos. Tú lees una historia de zombies en Estados Unidos y llegan, sí, tú subiste a la torre, tú acá, todos se acostan ahí, todos tienen granadas, tienen sus metralletas y demás, están muy bien equipados. Y la primera vez que alguien agarra una pistola ya le dan la cabeza a los zombies, ¿no? Es una cuestión irreal. Entonces yo partí de la idea de, no, a ver, aquí en México, donde tenemos problemas con la autoridad, donde alguien toma el mando y tú dices, ay, tú ponte ya, toca. Entonces, ay, ¿por qué? No, ¿por qué? No, a mí no me toca, no quiero, no, va el otro. Y cuando se equivoca el dirigente, dicen, ay, es tu culpa, estamos así, pero no hay ayuda, ¿no? Entonces, es esa crítica también, ¿no? Es decir, bueno, no es solamente el dirigente, es decir, si no estamos, el país no está mal porque Peña Nieto es el presidente, no solo porque Peña Nieto es el presidente, sino porque todo el escalafón, toda la jerarquía está pervertida, ¿no? En el sentido que está desviada del sentido original, ¿no? Así que, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Y acá con Estados Unidos, porque yo creo que si se realiza en zona de la que es más posible que los comience Estados Unidos que los comience cualquier otro país. En el mundo se habla en escala. Pero claro. ¿Cómo? Yo diría que no mucho. Para escribir hay que saber leer. Y hace rato lo comentaba que abundan ahora los cursos de lectura súper rápida y se mete un libro así mientras lo haces así, ¿no? Aparte de que se me hace irreal, no creo que lo hagan, no creo que se entienda nada. No creo que lo disfrutes, incluso si vienes entendiendo, no creo que haya un disfrute del texto. Yo creo que los textos se tienen que disfrutar. Entonces, para ser un escritor, yo creo que hay que saber disfrutar, alargar la literatura, leerla en voz alta, estar tú solito, o donde estés, pero poder darte ese lujo de reír con el texto, de llorar con él, de leerlo, de gritar, de emocionarte, de
entristecerte y ir analizando, ir pensando qué es lo que le está ocasionando eso, por qué lo estás sintiendo, qué hizo este escritor para lograr ese efecto de ti. Yo creo que sirve mucho. Por ejemplo, todos ustedes estudian letras, ¿no? ¿Todos son de letras? La mayoría son de letras. Nos enseñan que, bueno, que estas carreras son de crítica literaria, ¿no? Que nos van a enseñar a ser crítico literario, no escritores. Pero es cierto que conforme más haces crítica, conforme más agudo te vas moviendo en tus reflexiones, también tienes esa capacidad para hacer escritos más decentes tú misma, porque eres autocrítica, ¿no? También vas diciendo, no, esto está mal, esto no va a funcionar, esto por acá, por allá. También pasa lo contrario, ¿no? Que por ser crítico uno se vuelve crítico y tú nunca publica nada, ¿no? Entonces tampoco hagan eso. Yo les recomiendo este estado de la República a mí me tiene maravillado, porque siento que es único en el país y eso no me cansé de repetirlo. Tienen mucho fomento a la literatura, hay mucho fomento al arte. Tienen que aprovechar eso. Pueden ir les recomiendo mucho las veladas literarias que se realizan cada mes, cada 28 días, cada que hay una llena y demás. Se pone interesantísimo porque cada quien con sus capacidades heterogéneas da un punto de vista de lo que es para esa persona el arte o sale ahí a psicoanalizarse, va a decir cómo le fue y todo lo demás. Y al ver a esas personas y estar en contacto con ellas te ayuda también a ser mejor. Es decir, si quieres ser un buen escritor también tienes que estar en contacto con buenos escritores. Y yo ayer estuve en esa velada y conocí a muchas personas muy, muy talentosas que por aquí hay alguno que otro presente. No te voy a decir nombre para que no se crean pero yo creo que sí tienen que acercarse a gente talentosa, reúnanse, den sus escritos a sus amigos, pregúntenle si funciona o no, que escriban los poemas a su novia, cartas, no sé, fomenten esa cuestión, ¿no? Eso es lo que yo haría, ¿no? Bueno, la otra opción es que tenemos 2 talleres, 2 materias. Primero, la de uno recorre todos los géneros, narrativos, poéticos, y en el último semestre estoy encargado de diseñar un libro, tanto en el aspecto estético como estructural. De hecho, ya van 6 generaciones de esa materia, que de momento está en cargo, ¿no? Aquí los presentes, Antonio Iván y Ángel, hicieron su libro, al salir su plaqueta, su cuaderno. Entonces, modestamente, pues uno los guía algunos asuntos. Yo soy novelista desde el 36, sigo lo mismo. Y bueno, esa es la opción más inmediata a nivel académico, ¿no? Ya ambiente está para hacer. Por la otra parte, los antecedentes ilustres también de la literatura en el tema de los zombies, que a mí no me llama mucho la atención, sin embargo, yo sí que planteas. Hay esta idea del poder, ¿sí? Es un zombie ilustre, un poco tocado por la magia simpática, de la religión, ¿no? Tiene otro antecedente que es Frankenstein, que es un zombie un poco electrizado, pero bueno, zombie, ¿no? De ciertas partes, es un tema romántico de Mary Shelley. Otros autómatas muy importantes son los creados por Aldous Huxley, gráficamente, o bien los autómatas políticos de George Orwell, 1984, ¿no? Que son gente que está controlada de alguna manera. Y la cuestión de las guerras entre los imperios, pues Tolkien o Tolkien es una especie de zombie diseñado desde materias muertas y por toda la vida, ¿no? Entonces es un gran
mejor no la he leído, pero ha dado un claro. La cuestión de la suma, una suma filosófica, como el estilo Hegel, que intenta resumir todo lo que es la historia de la filosofía y hacer un sistema coherente en sí mismo que trate de sostener todo el edificio de la filosofía, era para mí muy importante y creo que la posmodernidad intenta hacer algo así, ¿no? Este libro funciona un poco como el Quijote, es decir, el discurso de caballería funciona durante la Edad Media porque la situación estamentaria de la sociedad así está estipulada, ¿no? La cuestión del caballero andante, la cuestión del vasallo y el señor feudal, ¿no? Tiene sentido en ese mundo, pero cuando deja de tener pertinencia, empiezan a salir parodias de ese discurso. Cuando se empieza a parodiar un discurso, es que ese discurso ya alcanzó la madurez suficiente para parodiarse, ya está suficientemente conocido como para poder parodiarse. En el caso de los zombies, yo creo que se ha llegado a ese punto. Es decir, ha habido una evolución desde estos zombies que están más cercanos a la tradición haitiana, como haitiano, a la cuestión del zombie que come carne, que se convierte un poco en el ser de la historia del terror, ¿no? De estar allá afuera, rompen los libros y se meten y nos comen a todos nosotros. Y de pronto se convierte en ese discurso también paródico, ¿no? del tema del zombie. Y entonces ahí tenemos lo que es un zombie, vamos a ver, Zombie Town, ¿no? Esta película que está vista desde una perspectiva muy interesante perspectivas, porque por ejemplo este Zombie Town es vista desde el punto de vista de unos zombies, cómo se ven los zombies a sí mismos, ¿no? Entonces ellos se ven muy normales como nosotros, pero cuando se ve la visión de los demás, vemos cómo están caminando como zombies y todo. Es un doble discurso en el cual la parodia tiene una función crucial, es una cuestión como muy quijotesca, ¿no? El Quijote ve molinos de viento, digo, ve gigantes, ve molinos de viento, ¿no? Aquí lo mismo. Y este discurso es una especie de suma también de esos sistemas filosóficos que digamos que andan pululando en la aplicación literaria a partir de los 60 para acá, que yo creo que ha habido una proliferación de obras de este tipo, ¿no? Como las que mencioné. Y también es una parodia, como lo que les estuve leyendo, ¿no? de varios argumentos de novelas de zombies que están ahí presentes, ¿no? Es decir, es un discurso paródico, porque considero que el tema del zombie es un tema que ya ha madurado suficiente como para realizar este tipo de discursos, ¿no? Y bueno, ahí está la respuesta a tu pregunta y me da la razón, que Colima es un lugar idóneo para este tipo de desarrollo, ¿no? Este programa que tienen de entregar libros casa por casa, gratuitos, lo de los letreros que ponen detrás de los autos con frases literarias, lo de las verdades de interés que te comento, estos talleres que se fomentan en esta facultad, son únicos. La verdad, ni en el Distrito Federal, ni en la capital, donde se supone que debería estar, ni siquiera existe ese esfuerzo, ¿no? Yo creo que Colima en ese sentido es un lugar muy explotable para ello, ¿no? Creo que se debe aprovechar mucho esa